¿Qué tal? Buenos días. La migración irregular vuelve a mostrarnos su cara más amarga. Ya son 25 los muertos en el naufragio de un cayuco que se dirigía a Canarias desde Senegal. Pero podrían ser más. Se cree que en el cayuco viajaban más de 300 personas. La embarcación volvió a la costa senegalesa al quedarse sin gasolina para llegar a las islas y fue al desembarcar allí cuando se produjo la tragedia. La búsqueda de supervivientes prosigue en un país donde la inestabilidad social y política está aumentando el éxodo de personas hacia Canarias. Pero el fenómeno migratorio nos va a dejar hoy una muestra de la magnitud que alcanza el problema en otros países. El presidente Biden y su posible rival en las elecciones, Donald Trump, coinciden hoy en la frontera mexicana. Saben que la migración irregular es una de las principales preocupaciones de los norteamericanos en las próximas elecciones. Hablaremos de estos asuntos, pero también de otro del que se habla mucho en Canarias, la vivienda vacacional. Muchas comunidades de vecinos se han lanzado a cambiar sus estatutos para prohibir esta actividad en sus bloques de viviendas, pero un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto límites con una sentencia novedosa. El juzgado de primera instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria votó a favor de un vecino que quería seguir con esta actividad, aunque la comunidad quería impedirlo, con el apoyo de las 3/5 partes de los integrantes de la comunidad. Pues bien, el juzgado reconoce que pueden hacerlo, pero tendrán que aprobarlo por unanimidad y, atención al matiz, antes de que empiece la actividad. Bueno, vamos a ver las consecuencias de esta sentencia. Javier Valentín es vicepresidente y asesor jurídico de ASCAF, la Asociación Canaria de Vivienda Vacacional. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Buenos días. Bueno, entiendo entonces que según esta sentencia, por lo menos, el propietario que ya haya iniciado esta actividad podría seguir haciéndolo, aunque se oponga el resto de la comunidad. Sí, como tú bien decías, es importante tener en cuenta que en efecto las comunidades de propietarios pueden prohibir la actividad de la vivienda vacacional, pero deben hacerlo, según dice esta sentencia, reiterando ya lo dicho por la Audiencia Provincial de Las Palmas en junio del año 2022, es que para prohibir la actividad de la vivienda vacacional debe adoptarse por unanimidad. Lo que sí establece el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal es que las comunidades de propietarios, no ya por mayoría, por unanimidad, sino por 3/5 partes de los propietarios, que a su vez sean 3/5 partes de las cuotas, lo que se puede hacer por esa mayoría es imponer límites o condiciones al ejercicio de la actividad vacacional y, como tú bien decías, pues en este caso nunca tendrá efectos retroactivos, con lo que si alguien estaba ejerciendo ya la actividad de manera legal en ese edificio, esos límites o condiciones no le van a afectar precisamente por una cuestión de seguridad jurídica y no se le pueden imponer con carácter retroactivo. ¿Iniciar la actividad qué significa? ¿Que ya lo haya alquilado en alguna ocasión de esta manera o que esté inscrito en el registro de vivienda vacacional? Sí, en principio las sentencias, aunque hay alguna sentencia divergente en Península, lo que se viene considerando es que efectivamente esté prestando la actividad y la pueda acreditar, pues fundamentalmente mediante habiendo presentado la declaración responsable de inicio de la actividad y la pertinente inscripción en el Registro General Turístico de Canarias. Javier, otro requerimiento de esta sentencia es que es necesaria la unanimidad entre los vecinos. Entiendo que esa unanimidad excluye a la parte interesada en realizar la actividad, ¿no? No, la unanimidad de los propietarios significa que todos votemos a favor. Imaginemos que tenemos un edificio que a día de hoy todos los propietarios, cuando digo los propietarios es unanimidad, todos los propietarios queremos, permíteme la expresión, blindarnos a futuro, sí, para que no exista alquiler vacacional en nuestro edificio, lo podemos hacer y adoptamos ese acuerdo por unanimidad, modificamos en su caso los estatutos y en ese caso sería conveniente que se inscriba en el registro de la propiedad para que tenga efecto frente a terceros, es decir, que futuros adquirentes no puedan decir que no conocían que existía esa prohibición. Claro, pero si hay un vecino que sí quiere desarrollar la actividad, se acabó la unanimidad. Por supuesto, en ese caso lo que sí se podrían adoptar serían límites o condiciones al ejercicio de la actividad. ¿Cuáles son ese tipo de límites o condiciones? Pues imaginemos, por ejemplo, que la comunidad impone como condición pues que se cuente con un seguro específico de responsabilidad civil por los daños que se puedan causar, o por ejemplo que tenga que existir una persona
que reciba a los clientes para evitar que existan molestias a otros vecinos, claro. O, por ejemplo, que obligue a la propiedad que se alquila de manera vacacional a que tenga un monitor, por ejemplo, del ruido en el alojamiento, que es una cuestión que es bastante económica y que puede ayudar bastante a la convivencia en la vecindad, pero tenemos que tener en cuenta que a lo mejor nos puede extrañar que, bueno, claro, es que si no hay uno, desde que uno vote en contra ya no se adopta por unanimidad, claro. Pero es que efectivamente la ley de propiedad horizontal establece que determinados acuerdos hay que adoptarse por unanimidad, no es nada nuevo para esto de la vivienda vacacional, y tenemos que tener en cuenta que por un lado está los derechos o las opiniones, como se quiera llamar, de los vecinos que no les gusta que haya alquiler de vivienda vacacional en su edificio, y para eso tienen una modalidad, como decía, que era el de las 3/5 partes para los límites o condiciones, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros derechos constitucionales que están en juego, que es el derecho a la propiedad privada o a la libertad de empresa, y por tanto hay que conjugar los intereses. Yo creo que esta sentencia es una buena sentencia que establece con claridad cuáles son las posibilidades para actuar dentro de la propiedad horizontal y que se adopten las decisiones que sean pertinentes, bien prohibiéndolo por unanimidad o estableciendo límites o condiciones por 3/5 partes. Pues ahí está, Javier, esta sentencia que aporta nuevos datos a un debate que sigue abierto y que seguirá estándolo seguramente. Gracias, Javier, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Hoy hay movilización de los agricultores en Canarias. Las organizaciones agrarias de La Palma se suman a las protestas del campo europeo con una convocatoria a manifestarse en Santa Cruz de La Palma, hoy viernes a mediodía. Vamos a ver cómo se preparan. May Navarro. Así es, Roberto, ya se están preparando aquí los agricultores de la isla de La Palma en esta primera concentración, que es la primera vez que se lleva a cabo en la Isla Bonita, y que hay que destacar que en las semanas venideras se van a estar desarrollando en el resto de las islas del archipiélago. Será en torno a las 12 del mediodía cuando comience esa manifestación, que partirá de aquí, desde la Plaza de la Alameda, y seguirá hasta la trasera del Cabildo Insular de la Isla de La Palma. Con nosotros hoy está Miguel Martín, presidente de ASPA, con una demanda clara, una reivindicación que quieren que se les oiga alto. Sí, efectivamente, yo creo que como todo el resto de España y como todo el resto de Europa, es la necesidad de tener un salario digno, de recibir por nuestros productos un precio mayor del que nos cuesta producirlo, de tener un relevo generacional claro, porque sin certidumbre no podemos tener relevo generacional, y desde la isla de La Palma en particular, pues para que la reconstrucción de toda la zona afectada por el volcán seamos capaces de, en ese trámite de ley, después de la aprobación del decreto, podamos claramente que todos tengamos que estar ahí para recuperar, que entendemos desde La Palma que no se puede quedar nadie en atrás, que todos tengan mismo la posibilidad, porque estamos hablando de una zona agrícola de primera intensidad de Canarias, de máxima producción, y claramente, pues como decía, para que ese relevo generacional se produzca, significamos que nosotros tengamos, cuando salimos de casa, la necesidad de traer un salario digno para que puedan reincorporarse los jóvenes. Muchísimas gracias, Miguel. Estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca durante el día de hoy aquí en la isla de La Palma. Como les decía, esta será una primera manifestación, concentración, que se irá repitiendo a lo largo de las semanas en el resto de islas del todo el archipiélago. Les tendremos toda la información y todo lo que suceda hoy en la capital de la isla de La Palma en el Telenoticias al mediodía, a partir de las 2:30 de la tarde. Bueno, pues esto es lo que va a ocurrir en la isla de La Palma en esta jornada. También en la península se esperan movilizaciones, ya las está habiendo, por ejemplo, estos que estamos viendo en Mérida. En Burgos los agricultores cortaron los accesos a las fábricas que distribuyen los supermercados. En Girona se ha decidido, tras 2 días cortada, abrir la autopista que conecta España con Francia, tras llegar a ciertos acuerdos dentro del gobierno catalán. Y en un ambiente de miedo a las represalias, hoy se va a celebrar en Moscú el funeral de Alexei Navalny, el principal opositor al régimen de Putin. Ahí ven imágenes en directo desde Moscú, cerca de la iglesia donde se va a llevar a cabo esta ceremonia en el centro de Moscú. Desde luego, acudir allí va a ser un acto de valentía para los que se atrevan. Desde la madrugada, cientos de policías se encuentran en las inmediaciones de la iglesia, y tras el funeral, Navalny será enterrado
en el cementerio, ese que veían en directo era el cementerio que se encuentra al otro lado del río Mosva. Estas son imágenes de la iglesia y ahí ven, a pesar del miedo, a pesar de la presencia de policías del régimen de Putin, muchas personas se han concentrado en señal de respeto y de despedida al opositor. Navalny murió repentinamente el 16 de febrero en una colonia penal del Ártico donde cumplía una sentencia de más de 30 años. El Kremlin rechaza las acusaciones de haber matado a Navalny, pero las causas y circunstancias de su muerte no se han aclarado. Bueno, Putin, mientras tanto, advierte a Europa de una guerra nuclear si se envían tropas a Ucrania. Lo hace tras las declaraciones de Macron, que no descartaba esta posibilidad, aunque matizó posteriormente que el ejército francés no entraría en conflicto, solo realizaría labores de cooperación. En el frente, Ucrania ha expulsado a las tropas rusas de una de las regiones de Donetsk. El presidente de Rusia es contundente: si las tropas de la OTAN pisan suelo ucraniano se tendrán que enfrentar, dice, a su potencial militar. Es necesario fortalecer nuestros grupos militares en la dirección estratégica occidental para neutralizar las amenazas asociadas a la próxima expansión de la OTAN hacia el este. También tenemos un arma que puede alcanzar objetivos en su territorio y deben entender que lo que están haciendo ahora, tratando de asustar al mundo entero, existe el riesgo de un conflicto con armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización, dice el presidente de Rusia. Alemania deja entrever que ellos también tienen potencial militar capaz de alcanzar Moscú, pero que no cederán ese material a Ucrania. Los misiles Taurus tienen un alcance de 500 kilómetros y si se usa incorrectamente pueden alcanzar un objetivo concreto en algún lugar de Moscú, dice el canciller alemán. En el campo de batalla, Ucrania ha conseguido expulsar las tropas rusas de una región de Donetsk. También las ha hecho retroceder de la aldea de Orlivka, cerca de Avdiivka. En Orikiv, ciudad arrasada tras los bombardeos rusos, muchas personas se han aferrado a sus casas al no tener dónde ir. Hay mucha gente viviendo aquí en esta calle. Hay gente en todas las demás casas, dice esta señora. La ciudad ha sido bombardeada con bastante fuerza durante la última semana. Antes había estado más tranquilo, apunta. Hasta la fecha, Ucrania ha condenado a 81 personas por crímenes de guerra y más de 500 están siendo investigadas. Comenzamos el repaso por Oriente Próximo con el brutal ataque de Israel contra civiles en Gaza. El incidente se produjo cuando una multitud se agolpaba en la franja esperando un convoy de ayuda humanitaria. Hay más de 100 fallecidos. Desde Israel admiten el ataque, pero dan varias versiones sobre lo ocurrido. Son imágenes que Israel ha grabado desde un dron. En ellas se aprecia cómo la multitud espera la llegada de ayuda humanitaria ajena a lo que está a punto de suceder. Rodea el camión y es entonces cuando se desata el caos. Una larga secuencia de disparos provoca que los gazatíes corran despavoridos. Los que consiguen esquivar las balas trasladan a los heridos a los hospitales de la zona. El resto yace sin vida en el suelo. Israel ha reconocido el ataque, pero ha emitido varias versiones. Por una parte, confirma que los soldados abrieron fuego porque se sentían amenazados, pero por otra, el portavoz del ejército sostiene que la mayoría de las víctimas murieron aplastadas y pisoteadas por la turba. En el incidente han fallecido más de un centenar de personas y más de 700 han resultado heridas. Este testigo explica la realidad de los hechos. Corrimos hacia los camiones a coger comida y los soldados y los tanques nos dispararon, cuenta. Estados Unidos, aliado de Israel, ha condenado el ataque, primero a través de su portavoz. Y horas más tarde, el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconocía que esta masacre complicará las conversaciones para una tregua. La Casa Blanca ha abierto una investigación al respecto mientras Hamas amenaza con detener las negociaciones. Naciones Unidas también se ha pronunciado. Su portavoz afirma estar consternado por los hechos. La ONU pide una investigación independiente de la agresión y un alto al fuego inmediato en la franja. La comunidad internacional dice sentirse horrorizada.
En Cisjordania, 2 colonos israelíes han muerto en un tiroteo que jamás atribuye a un policía palestino. Una de las víctimas recibió un disparo dentro de su coche, mientras que la segunda fue encontrada en una carretera cercana al asentamiento judío de Eli. Tenían 57 y 20 años. El atacante fue abatido minutos después del ataque. Bueno, y volviendo a nuestro país, la Guardia Civil ha iniciado el traslado de los 200 migrantes que permanecían en la isla de Alborán. Ahí la ven, situada al sur de Andalucía, a unos 85 kilómetros aproximadamente de la provincia de Almería. Es un islote prácticamente deshabitado en el que estas personas esperaban a ser trasladadas hacia la península. Allí estaban desde el domingo. Habían llegado hasta ese lugar a bordo de varias pateras. Estos días habían sido atendidos por la Armada. Está previsto que estas personas lleguen a la península durante esta jornada. Justamente en Andalucía, cientos de inmigrantes residen en poblados chabolistas junto a los puntos de producción agrícola donde trabajan. En la mayoría cortijos abandonados, donde entidades como Cruz Roja o Cáritas les ayudan a sobrevivir llevándoles comida, mejorando sus instalaciones y dándoles atención médica. Unas 3.000 personas se cree que viven prácticamente en casetas montadas por ellos mismos. Salimos 2 veces en semana mínimo para hacer salida para los asentamientos, para el tema de reparto, pues seguimiento. Y luego también aparte tenemos talleres, ya sean talleres, por ejemplo, clase castellano, que creo que al final son los más importantes, porque sin el idioma esas personas no pueden seguir adelante. La cara más amarga del fenómeno de la migración irregular ha vuelto a mostrarse con el naufragio de un cayuco en Senegal. El pasado miércoles, en la embarcación viajaban más de 200 personas. Ayer les dábamos una cifra de muertos que parece ir creciendo. Ya se han recuperado 24, pero se cree que a bordo viajaban más de 300 personas en un solo cayuco, el que partió desde Senegal rumbo a Canarias, pero al quedarse sin combustible suficiente decidieron volver. Fue al desembarcar cuando se desató la tragedia. Bueno, pues contactamos precisamente con Senegal. Allí está el colaborador de Televisión Canaria, Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, esta tragedia lleva además la paradoja de que murieron prácticamente en la orilla estas personas y estaban casi tocando tierra, ¿no? Sí, así es. Fue un cayuco que consiguió llegar hasta más al norte de Mauritania, pero una vez allí, según los relatos de los propios supervivientes, se dieron cuenta de que no tenían gasolina suficiente para llegar a Canarias y trataron de regresar a Senegal. Fue en ese momento cuando se acercan a la costa de la ciudad de San Luis, en el norte de Senegal, cuando el patrón de la embarcación se niega a que el cayuco se toque playa, digamos, porque tenía miedo a poder ser reconocido por las autoridades y detenido, encarcelado, etcétera. Y digamos que hace que los migrantes vayan bajando del cayuco y vayan llegando por sus propios medios hasta la playa. No estaban lejos, pero no estaban todavía en la playa. Entonces la inestabilidad propia de un cayuco tan cargado, los movimientos de la gente saltando, provocó que se diera la vuelta al cayuco y aquellos que no sabían nadar o que estaban entumecidos por el largo viaje, pues murieran. No sabemos ahora mismo todavía la cifra de muertos. Hay 25 cadáveres que han sido recuperados ya. Puede ser que aparezca alguno más, pero también parece ser que algunos de las personas que iban a bordo escaparon del lugar una vez que llegaron a tierra y no se las va a poder localizar, ¿no? Claro, llama la atención también la cantidad de días que llevaban ya de navegación, que hay que tenerlo en cuenta también porque eso explica a lo mejor que no tuviesen fuerzas, ¿no?, para salir a flote. Sí, yo recuerdo de pateras, por ejemplo, una que me impactó mucho en Arinaga, en el que murieron 10 personas, pero nada, a 4 metros de la costa, ¿no? Era de noche. Como viajan en las condiciones en las que viajan, pues apenas se pueden mover una vez que desembarcan. Y luego pues está el elemento de que muchos de ellos son gente del interior, incluso de la costa, pero que no saben nadar. Entonces, claro, a poco que estén en un lugar en el que no tocan, no hacen pie, ¿no?, pues se van para el fondo, ¿no? Claro, además lo normal es que el invierno sea una época en la que no se lancen a la mar estas embarcaciones porque no es idóneo, el mar está muy bravo, pero lo cierto es que en este sentido apenas ha habido estación, apenas ha habido pausa en este año y se están lanzando incluso con condiciones muy adversas.
Sí, así es. Yo creo que ha sido el año en el que el periodo invernal no ha tenido ese impacto que tenía en años anteriores con respecto a una bajada del flujo migratorio. Hemos visto los meses de diciembre, enero y febrero con una intensificación, ¿no?, de la salida de cayucos de Mauritania, que es algo también muy interesante, ¿no?, que cómo están cambiando, cómo se mueven, ¿no?, los puntos de salida. Y vemos cómo desde Senegal siguen saliendo y yo mucho me temo, ¿no?, que estamos ya en marzo. El buen tiempo vuelve y tradicionalmente el mes de marzo es el que marca, digamos, el inicio de la salida de cayucos de Senegal, a lo que se añade la situación todavía de inestabilidad política tremenda con esas elecciones retrasadas en Senegal, que da una enorme incertidumbre a la gente joven y que siguen teniendo esa pulsión, ¿no?, por tratar de buscar un futuro mejor. Además, en este cayuco iba mucha gente de Guinea-Conakry, que es un país al que no prestamos demasiada atención, pero que es un país del que proceden también muchos de los migrantes y que también está gobernado por una junta militar, hay una enorme represión. Quiero decir, los problemas se multiplican, ¿no?, en la región. Claro, ¿y cómo se ha tomado este asunto en el país, en Senegal? ¿Se ha hecho eco la prensa y el gobierno? Sí, estamos, como decía antes, en un momento de especial tensión política, inestabilidad, y yo creo que también la sensibilidad está muy a flor de piel, ¿no? El propio presidente Macky Sall ha hecho un comunicado mandando condolencias, ¿no?, a las familias. Y líderes opositores que están en la carrera electoral también, bueno, pues han recordado que estamos ante un problema estructural, que es el hecho migratorio, el hecho de que muchos jóvenes están buscando esa salida a la desesperada para escapar, digamos, de Senegal, de una situación de incertidumbre, y han planteado que lo que hay que hacer es reformar de manera muy profunda, ¿no?, la empleabilidad, que los jóvenes tengan oportunidades, porque si no este drama desgraciadamente va a continuar, ¿no? Esperemos que no sea así, Pepe. Gracias, buenos días. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, al menos 45 personas han muerto, una veintena han resultado heridas en un incendio en la capital de Bangladesh. Las llamas se originaron en un restaurante ubicado en un edificio comercial de varias plantas. Es una tragedia que ya es bastante común en aquel país. Eran cerca de las 10 de la noche cuando se originó el fuego en un restaurante de este edificio comercial de Dhaka, la capital de Bangladesh. Las llamas se propagaron rápidamente por el inmueble. Este hombre estaba trabajando en el recinto. Fui a la cocina, rompí una ventana y salté para salvarme, dice. Ha perdido a 2 compañeros de trabajo en el incendio. Tal vez sea un cortocircuito, quizás sea un escape de gas, dice este investigador de incendios, que no quiere hacer suposiciones sobre las causas del fuego. La construcción de edificios sin las medidas de seguridad adecuadas en una ciudad de alta densidad poblacional, dicen los expertos, propician este tipo de fuegos. Solo hay una escalera y también hay muchas bombonas de gas, dice este residente. En este incendio fueron necesarias 13 unidades de bomberos para controlar el fuego. Hay al menos 45 personas fallecidas y una veintena de personas heridas. Bueno, y el Senado francés ha aprobado incluir el derecho al aborto en la Constitución en una votación histórica en aquel país. 267 votos a favor, 50 en contra. La Cámara ha dado un paso más para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres francesas tienen acceso al aborto legal desde 1974, pero tras la ratificación del Congreso, que se va a producir el lunes, Francia se convertirá en el primer país en blindar este derecho en su Carta Magna. Irán celebra este viernes sus primeras elecciones tras las protestas por la muerte de Mahsa Amini que tuvieron lugar en 2022 y 2023. La mayoría de los candidatos reformistas han sido vetados y se prevé una alta tasa de abstención en estas elecciones, así que pocos cambios a la vista sobre el régimen que gobierna ahora mismo este país. Quien se acudía a votar, ahí lo ven, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, el primero en emitir su voto. La mayoría de las papeletas se contarán manualmente, por lo que es posible que el resultado final no se anuncie hasta dentro de 3 días. Los gobernantes de Irán necesitarían una alta participación para reponer su legitimidad muy dañada tras las protestas. Bueno, otro país en problema, Haití. Miles de familias se han visto obligadas a huir de sus casas por la ola de violencia que paraliza
el país, sobre todo la capital, Puerto Príncipe. Las bandas armadas se han hecho prácticamente con la ciudad enfrentándose a la policía. Según el sindicato policial, 4 agentes han muerto y otros 5 están heridos. Los pandilleros exigen la renuncia del primer ministro haitiano y amenazan con extender los ataques al resto del país. Bueno, hacemos una pausa, a la vuelta volvemos para hablarles del caso del momento, el caso Koldo, la última hora, y uno de los protagonistas, José Luis Ábalos, que continúa en su escaño, lo que nos lleva a preguntarnos si el escaño es de la persona, del político que se presenta o del partido que lo pone en las listas. Enseguida lo vemos. Me he quedado estupefacto con eso. Señor presidente, cuando usted quiera. Transparencia y rendición de cuentas. Aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su gobierno. Bueno, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, posible oponente en las próximas elecciones, saben de la importancia de la migración irregular en las próximas elecciones. Por eso han viajado el mismo día a la frontera sur de Estados Unidos. La reelección probablemente dependa de su respuesta a la presión migratoria, sobre todo en esa frontera con México. Los dos, evidentemente, han adoptado enfoques muy diferentes. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump viajaron por separado a la frontera sur de Estados Unidos este jueves, presentando una marcada narración dividida entre los dos, mientras cada uno trataba de buscar una ventaja política en un tema dominante de la campaña presidencial 2024, la crisis migratoria. Aquí en Brownsville, Biden dijo que ya es hora de arreglar el sistema fronterizo y de inmigración. Es muy simple, es hora de actuar. Ya es hora de actuar. Necesitan desesperadamente más recursos. Necesitamos más agentes, más oficiales. Trump, por su parte, estuvo a más de 600 kilómetros de distancia, precisamente en la ciudad de Eagle Pass, a aproximadamente 5 horas y media de aquí. Famosa recientemente por la contraposición del gobierno estatal contra la administración Biden en bloquear la entrada de migrantes. Ahora Estados Unidos está siendo invadido por el crimen migratorio de Biden. Es una nueva forma de violación cruel a nuestro país. Y frente a las tensiones que se generan por temas migratorios entre el gobierno federal y el del estado de Texas, se suma que en las últimas horas un juez falló a favor de que se bloqueara la aplicación de la ley SB 4, que entraría en vigor el próximo lunes y que intenta criminalizar a los migrantes que entren por puertos irregulares a territorio tejano. Bueno, pues hablamos con nuestra colaboradora en Estados Unidos, María Rothman, que nos atiende desde Atlanta. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, los dos en el mismo sitio. ¿Es casualidad? ¿El mismo día, además? No, obviamente se trata de una estrategia para intentar ganarse los votos tanto de los tejanos como del país en un tema tan importante como es migración. En realidad, más bien, ellos no hicieron ningún tipo de, no acudieron a ningún tipo de acto público, solamente fueron, se hicieron las fotos, dijeron lo que tenían que hacer, o sea, hicieron el paripé de ir a la frontera y de hablar de un tema que realmente ahora mismo está causando preocupación y caos en Estados Unidos, uno de los temas principales de los que se habla prácticamente todos los días en informativo, sobre todo por hechos recientes que han sido bastante polémicos, de crimen. Ahora, con la cercanía de las elecciones presidenciales, ¿crees que va a cambiar en algo la política migratoria del gobierno? ¿Crees que Biden va a endurecer su postura de la mantenida hasta ahora o no? La cuestión es que ahora mismo lo único que podrían hacer es legislar por decreto, a golpe de decreto nada más, ¿no? Entonces, de órdenes presidenciales. De aquí a noviembre, que son las elecciones, podría a lo mejor hacer alguna cosa, sí, hay que hacer algo, sí, pero realmente lo que el país necesita, en ese caso lo que decía Biden, es una reforma migratoria integral, en la que realmente no sea cuestión de ir poniendo tiritas para ir cubriendo los pequeños casos que se van dando, ¿no? Eso no lo va a poder hacer, eso tendría que ser, es una decisión que tiene que ser bipartidista. Se intentó hace unos años, casi se llegó a ese acuerdo, se presentó un proyecto de ley
por parte tanto de republicanos como de demócratas y al final no se aprobó. Eso es lo que necesita el país. Es muy difícil que se dé, sobre todo en un ambiente tan polarizado como el que tenemos. Así que de aquí a allá podrá hacer algún tipo de gesto, pero más allá de ese tipo de cosas no va a poder, porque entre otras razones, aunque quisiera, obviamente los republicanos no lo van a permitir, porque es la base que están jugando para ganar las elecciones, que Biden no está haciendo nada. Pero ya está ocurriendo que en muchas ciudades, sobre todo en las mayores en Estados Unidos, están teniendo problemas para atender a estas personas. Por ejemplo, Nueva York, donde llegan guaguas desde la frontera. La ciudad alega que no tiene medios para atender a tantas personas. Se calcula que han llegado a Nueva York 122.000 personas en algo menos de 2 años. Este repunte ha hecho que haya más conflictos, que el propio gobierno de la ciudad haya cambiado su discurso, pida ayuda a las autoridades federales y se empiece a percibir, María, un cierto temor de la población a los episodios de inseguridad que se están produciendo. Son tantos los episodios, los problemas que se están viviendo de inseguridad ciudadana. Consecuencia de delitos que involucran a migrantes. Sí, por una parte tenemos, como decía, el problema de que muchas ciudades se están viendo ahora mismo que no pueden con el volumen tan grande que se está llegando. Eso es una queja que han tenido los gobernadores de los estados fronterizos y entonces pues eso lo han puesto en guaguas y los mandan a otras ciudades y dicen, lidien ustedes con este problema. Al principio bien, pero ahora también se ven con la misma situación y empiezan a entender un poco lo que están pasando en los estados que están más al sur. Sin embargo, no es que realmente haya muchísimos más casos de crimen o de violencia, sí que hay algunos, lo que pasa es que son muy llamativos. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, en Miami se están quejando, y tienen su razón, de que con toda esta entrada de inmigrantes, muchos, por ejemplo, ahora, después de que se hizo hay regulación para que puedan entrar venezolanos que llegan con permisos, que llegan buscando asilo, puedan entrar, estamos hablando de unos 30.000 al mes, puedan entrar a Estados Unidos y ya en Estados Unidos trabajar en su caso. Lo que pasa es que mientras eso ocurre, entran pues entre la cantidad de inmigrantes, de personas que buscan una vida mejor, pues también entran las manzanas podridas. Claro. Y en el caso de Florida, pues ha entrado muchos miembros de la pandilla, las bandas criminales del Tren de Agua. Entonces la gente allí pues está empezando a tener un poco de miedo. En Nueva York recientemente vimos un caso en el que también hubo una oleada de crímenes que eran por parte de venezolanos indocumentados. Y algunos incluso salían en cámara, pues poniendo el dedo en el medio, haciendo cortes en manga a la policía, riéndose. Claro, eso también hace que la gente, obviamente, también se enfade. Y luego, por ejemplo, aquí en Georgia, en Atlanta, la semana pasada mataron a una estudiante universitaria y fue un inmigrante irregular de Venezuela que además había tenido ya un encontronazo con la ley en Nueva York, lo dejaron libre. Y aquí vino y mató a esta estudiante, ¿no? Claro, pero entonces cuando se dan estos casos la gente llama mucho la atención. Claro, pero también es un poco injusto, ¿no, María?, que se centre la cuestión con la migración de una nacionalidad determinada. Dices que en este caso la venezolana, por unos casos concretos, porque claro, Estados Unidos recibe millones de inmigrantes a lo largo de los años de todas las nacionalidades y cualquiera puede dar problemas, digamos. Para eso no hace falta ser de una nacionalidad determinada. Absolutamente, de hecho pasa de todas las nacionalidades. De hecho no tienes que ser de otro país. Aquí, por eso ya tenemos crímenes, tenemos asesinatos todos los días. Estamos hablando a veces de disparos, de tiroteos, de cosas que no sé qué. Exactamente. Exacto, pasa todos los días. Pero claro, llama mucho la atención porque después de que Biden, y para Biden, el que aprobara este reglamento, han entrado muchísimos y entonces claro, se nota, ahora normalmente aquí la migración suele ser más bien mexicana, suele ser más bien centroamericana, pero se nota mucho el volumen de personas que vienen de Latinoamérica, de Sudamérica en particular, y se empieza a notar que hay más, entonces la gente empieza a ponerse más nerviosa por el hecho de que pues no tienen dónde quedarse, no hay sitio donde vivir, muchos están viviendo en la calle, y se ve, lo que quiero decir es que se ve, y al verse pues entonces llama la atención, y luego claro, vienen estas personas, estas manzanas podridas, que realmente pues le hacen un muy poco favor a todos los inmigrantes que están intentando llegar a este país y hacer las cosas bien. Seguiremos hablando de este asunto porque ya vemos que se va a utilizar también políticamente y va a entrar en campaña. Por cierto, hablaremos la semana que viene porque hay supermartes electorales y se van a decidir muchas cosas. María, vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias. A ustedes. Bueno, pues a vueltas con el caso Koldo aquí en nuestro país. Hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional ha ordenado embargar 88 cuentas abiertas por personas y empresas vinculadas a esta trama.
Por otra parte, el Partido Popular ha exigido la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por entender que el gobierno balear, que ya presidía durante la pandemia, tuvo conocimiento de todo este asunto. Según los populares, aceptó y pagó la entonces presidenta material sanitario defectuoso, aun sabiéndolo, y que lo abonó, además con fondos comunitarios. La otra región en la que está puesto el foco de este asunto es Canarias. El gobierno autonómico, presidido entonces por Ángel Víctor Torres, modificó el precio de las mascarillas cuando descubrieron que no eran aptas para su uso sanitario como FFP2. Según la Guardia Civil, se aceptó un material que no era el inicialmente contratado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hablado de este caso y asegura que es el PP quien debe dar explicaciones. Desde el Partido Popular hay muchas preguntas en el aire que el Partido Popular tiene que contestar y que no lo está haciendo, y justamente se dedica a señalar o a acusar a personas que siguieron escrupulosamente el procedimiento. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión. Bueno, a nivel político queda por ver la situación en la que queda Ábalos en el Congreso con su inclusión en el grupo mixto, las consecuencias que eso podría tener. Pero también nos preguntamos a quién pertenece ese escaño. María Isabel Álvarez Vélez es doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. ¿Qué tal, María Isabel? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues esa es la primera. ¿A quién pertenece el escaño según los tribunales? ¿Al diputado o al partido que lo coloca en las listas? A ver, según se establece, además por doctrina ya muy reiterada de nuestro Tribunal Constitucional, el escaño es del diputado o del senador. En realidad hay que recordar en este punto que nosotros votamos en una lista nombres y apellidos. Realmente es verdad que la lista está avalada, dijéramos, por un partido, pero nosotros en el listado que se nos presenta estamos votando nombres y apellidos. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, utilizando esta idea, que es mucho más clara en el caso de los senadores, ¿no? De los senadores efectivamente nos obliga a poner una cruz al lado del nombre del senador que estamos eligiendo. Entonces el Tribunal Constitucional viene a decir desde el primer momento que el escaño pertenece al diputado que ha sido votado y que por lo tanto es el que representa al pueblo, por decirlo así. María Isabel, no cuestionaré yo esa decisión del Constitucional, pero llama la atención cierta, no sé si lo ve usted también, contradicción, ¿no? Porque esas listas, ¿verdad?, con nombre y apellidos, pero son listas cerradas, es decir, no podemos elegir los electores a un determinado diputado, sino que es el propio partido que nos da esa lista cerrada y es la lista a la que votamos. ¿No hay cierta contradicción entre eso y que después el escaño pertenezca a cada diputado, a cada persona? Sí, probablemente más que una contradicción, que a lo mejor finalmente es quizás un poco radical decir que hay una contradicción ahí, pero bueno, en realidad lo que sí suele suceder o lo que de alguna manera siente el ciudadano es que es difícil justificar que en una lista donde aparecen muchos nombres uno esté votando a personas, está votando a partidos. Yo creo que es bastante aceptado que los ciudadanos para las elecciones del Congreso de los Diputados votan listas de los partidos y las listas son cerradas y tal. Pero efectivamente esto no es así, porque en realidad nuestro sistema electoral establece que las listas, como ustedes recuerdan perfectamente, no son unas listas alfabéticas. Nosotros estamos seleccionando primero de la lista, segundo de la lista, y la atribución de escaños se está haciendo en función de los resultados. Obtiene el escaño el primero de la lista de tal partido, el primero de la lista de otro partido, el segundo de la lista o el segundo de la lista. Quiero decir, las atribuciones son nominales, no son atribuciones a listas, sino a las personas que están situadas en esta lista. Comprendo lo que usted me dice y comprendo el sentir popular de esas listas cerradas, pero hay que entender un poco el sistema y la argumentación que hace el Tribunal Constitucional alrededor de este punto, ¿no? Las atribuciones se hacen con nombre y apellido en función de los resultados. El sistema DON significa que
se elabora un cuadro en función del cual los mayores cocientes que han obtenido cada partido, los mayores cocientes de votos que ha obtenido cada partido, significan que se va a atribuir el escaño a esa persona que está en esa lista. No sé si me entiende la argumentación. Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora, entiendo que es un poco sutil, ¿no? Pero para que entiendan un poco el tema que se suscita con esto de las propiedades, por decirlo así. Surge siempre un debate cuando ocurren este tipo de cosas. Pero hay también una adopción de códigos dentro de los partidos para evitar el transfugismo, que también está íntimamente ligado a este tema. ¿No afecta uno al otro? Es decir, ¿no puede una norma sobre transfugismo cambiar esa definición o esa propiedad del escaño? Claro, o sea, esto es otro tema, el que dentro de los partidos existan determinados mecanismos que intenten impedir que efectivamente si hay un cambio de adscripción de un diputado, el grupo parlamentario pierda un escaño, no significa que por encima está el sistema constitucional y, por supuesto, lo que marca o lo que prima la Ley Orgánica de Régimen Electoral y el mismo Tribunal Constitucional al interpretar estas cuestiones. Es verdad que parece lo más cierto que, repito, que el apoyo se está dando al partido, a esas personas que se están presentando avaladas por un partido, que en definitiva es lo que el ciudadano está eligiendo. Pero en realidad deberían saber los ciudadanos que esto no es así, ¿de acuerdo? Y es verdad que aunque existan determinados acuerdos dentro del partido, si una persona decide abandonar el partido y pasar al grupo mixto, como ha sucedido en varias ocasiones, y por lo tanto seguir manteniendo sus escaños, completamente legítimo y completamente amparado por nuestra legislación. Pues nos lo ha explicado perfectamente, María Isabel. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muchas gracias por llamarme. Buenos días. Bueno, vamos enseguida a continuar con más temas. Antes vamos a ver los que traen nuestros compañeros de Ponte al Día para hoy. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Muy buenos días, Roberto. Pues enseguida vamos a comenzar Ponte al Día. Hoy lo vamos a hacer en directo desde las calles de Santa Cruz de La Palma. Allí el sector agrícola sale a protestar por la situación crítica que aseguran están viviendo, el incremento de los costes de producción, incluso también la competencia desleal de productos de terceros países, movilizaciones como ya hemos visto en otros puntos del archipiélago también. Cerramos semana, le damos la bienvenida a marzo y también podríamos decir que le damos la bienvenida al invierno porque las precipitaciones, las lluvias hacen acto de presencia en nuestras islas. Vamos a estar en directo en diferentes puntos del archipiélago para conocer cómo evolucionan las lluvias en esta jornada. Bueno, le damos la bienvenida a ese invierno. Un 1 de marzo puede resultar paradójico, pero bueno, quedan 20 días para la primavera y nosotros nos preguntamos cómo nos afecta el frío. Bueno, ahí parece que hay evidencia de que ese descenso de las temperaturas o incluso la llegada de precipitaciones puede afectar a nuestro cuerpo con dolor de cabeza o dolor de articulaciones o dolor de huesos. Lo vamos a ver desde el punto de vista más médico, pero también desde el punto de vista psicológico. Todo esto y muchísimos temas más, por supuesto, a las 12 en punto aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora, buen fin de semana. Igualmente, compañeros. Bueno, antes de recibir a Emilia González para la previsión del fin de semana, voy a mostrarles unas imágenes que realmente resultan sorprendentes, casi difíciles de creer. Eso no es ninguna tubería de un emisario, es una anaconda, creen que es la mayor que se ha encontrado hasta ahora en la Amazonía del Ecuador. Es excepcionalmente grande, han calculado que mide unos 8 metros. Bueno, tan raro es su tamaño como la tranquilidad de ese buzo, que además en mangas de camisa y corbata, no sabemos muy bien qué es lo que lleva puesto, parece nadar tranquilamente al lado de ella. Vaya bicho, Emilia, ¿qué tal? Buenos días. Si ya tenía fobia al mar, ahora no me quiero, vamos, ni pensar. No veas meterte ahí, eso es en el mar, eso es en un río, tranquila, te puedes seguir bañando en la playa tranquilamente, eso es en agua dulce nada más. Emilia, ¿cómo viene el fin de semana? Cuéntanos. Bueno, vamos a lo nuestro. Pues el fin de semana viene con lluvia, que ya era hora, ha tenido que venir marzo para que empezara a llover en el archipiélago. Es una lluvia que además está cayendo de una forma paulatina, de una forma que está pues siendo buena, sobre todo para ese campo. La gente que haya plantado las papas estará contento este fin de semana porque seguramente pues esa lluvia va a regar todos esos campos. Vamos con la previsión, vamos primero con la imagen de satélite. Miren, no tenemos una borrasca encima del archipiélago, la lluvia no viene de ahí, tenemos nubosidad de tipo bajo que entra, una irrupción marítima polar, eso quiere decir humedad suficiente para que se genere nubosidad y entre por la mitad norte, por la cara norte de las islas con mayor relieve. También durante la mañana hemos tenido nubosidad alta entrando por el sur, esa sin mayores consecuencias, y esa humedad lo que ha hecho es que se vaya formando esa nubosidad
nubosidad que tenemos en el norte de las islas es que está descargando precipitaciones. Lo vemos mejor en el mapa de satélite del canal visible. Ahí vemos, pues donde estaba previsto, donde más o menos los modelos decían que es en la cara norte y este de la isla de La Palma, norte del Hierro, de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, algo menos de nubosidad, por lo menos dejando precipitaciones en Fuerteventura y Lanzarote, aunque sí está el cielo bastante gris. A esta hora hay más de 30 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en San Cristóbal de la Laguna, también más de 30 litros en Garafía, en la isla de La Palma. Las rachas de viento siguen soplando con intensidad, 89 kilómetros por hora de nuevo en zonas como El Pinar, en la Dehesa, también 93 en Alojera, en Vallehermoso, en la isla de La Gomera. El tiempo está inestable, tenemos una masa de aire frío en altura y eso junto con el anticiclón en superficie pues da esa cierta inestabilidad. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Pues se va a mantener prácticamente jornada de hoy, jornada de mañana, el domingo empieza a mejorar. Aquí tenemos ese anticiclón girando, enviándonos vientos del nordeste, haciendo bajar las temperaturas. De hecho, a esta hora de la tarde tenemos grados negativos en Izaña, que hacía mucho tiempo que no los teníamos. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues que ese anticiclón se va a aplastar ligeramente y va a dar paso a un pasillo de inestabilidad. Lo vemos mejor tal vez en el modelo de previsión a 3.000 metros de altura. Ahí tenemos esa masa de aire frío que va a llegar al archipiélago. Hacía también mucho tiempo que no veíamos esta imagen y claro, esta combinación de altas presiones en superficie y aire frío en altura es lo que puede provocar cierta inestabilidad y descargar en algún momento puntual de una forma más intensa que otra. Vamos a ver cómo se va a mantener el viento durante las próximas horas porque todavía hoy hay avisos emitidos para la jornada de hoy por el viento. De momento 80 kilómetros por hora en las cumbres de La Palma y también en la isla de La Gomera, 70 kilómetros por hora en el Hierro, en la de Tenerife y en Gran Canaria. Y de nuevo ese viento va a seguir soplando con intensidad en canales entre islas hasta el domingo. Fíjense como el domingo prácticamente borramos esas rachas de vientos del nordeste y la situación tiende a calmarse. También la marítima, que ya hoy acabamos de ver que ya se han podido conectar La Graciosa y la isla de Lanzarote, pero aún así con el mar bastante revuelto durante la jornada de hoy, en las próximas horas tenderá a mejorar un poquito más. Las precipitaciones de los que estamos pendientes, muchas personas hoy pues van a seguir cayendo durante estas próximas horas, sobre todo en el norte y nordeste de las islas con mayor relieve, también en el suroeste de la isla de Tenerife. Puede que a su salida el sábado por la noche, domingo por la mañana, alguna precipitación también caiga en la isla de Lanzarote. Eso se corresponde básicamente a esa masa de aire frío que veíamos, que primero entrará por las islas occidentales y luego saldrá, porque se desvía hacia el Golfo de Cádiz, por las islas orientales. Así que en su salida puede dejar algo de inestabilidad. Por lo tanto, la previsión para mañana sábado pues es de posibilidad de chubascos mañana en la cara norte de las islas con mayor relieve, en general en las islas más montañosas, con ambiente tal vez nuboso o menos posibilidades de chubascos en el sur de Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote, con viento que va a seguir soplando de componente norte, está girando de nordeste a componente norte, flojo, un poquito más fuerte en las islas orientales. Temperaturas mañana sin grandes cambios, no varían demasiado porque el gran bajón pues se ha producido hoy, sobre todo en medianías y en zonas de cumbres. Y situación marítima de nuevo con mar gruesa en el norte y marejadilla en las costas del sur, en las resguardadas del Alisio. Y el domingo, ¿qué esperamos el domingo? Pues ligera mejoría del tiempo, aunque eso será durante la segunda mitad del día. Por la mañana aún cabe esperar precipitaciones en el norte de las islas y, como decíamos, a su salida algo en Lanzarote podría caer. Estamos hablando siempre de forma débil e intermitente en algunos puntos durante la jornada de hoy y mañana por la mañana puede ser moderado, pues sobre todo en las islas más montañosas, pero el domingo ya pues se pierde esa probabilidad, con viento que va a soplar del nordeste, perderá intensidad, de flojo a moderado en general. La situación marítima aún un poquito revuelta, aunque tenderá a mejorar también, mar gruesa en el norte y marejadía en el sur, y temperaturas para el domingo sin grandes cambios. Así que, Roberto, vamos a tener un fin de semana pasado por agua, ya ha empezado desde hoy, mañana. Estamos por ver si ahí se genera alguna cota de nieve o de agua-nieve, porque sí es verdad que cuando tenemos un anticiclón y aire frío en altura, esa interacción puede traernos alguna sorpresa que otra. Lo que pasa es que la nubosidad no está tan alta y se quedaría en torno a los 2.000 metros y eso nos tiene un poco descolocados. En cualquier caso, el tiempo, tú sabes, siempre es una sorpresa. Bueno, nunca se sabe, efectivamente, y sobre todo en esta época del año. Gracias, Emilia, buen fin de semana. Bueno, y nos vamos a despedir con música, ya que estamos a viernes. Música además de la buena, de Elton John, para acompañar las imágenes de algunas de sus pertenencias que se subastan por valor de 20 millones de dólares en total, ¿eh? No es barato. Por ejemplo, este piano que estaba en su casa en Atlanta, en Georgia,
o estas botas con sus iniciales. En fin, para los más mitómanos, ahí tienen objetos de Sir Elton John. Volvemos el próximo lunes a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Feliz fin de semana.